De hoy vamos a hacer un webinar de forma gratuita de Arizmendi por el DNU 70-2023, qué cambios aplican con la suspensión y que se mantiene vigencia. En el día de hoy nuestros oradores son los especialistas en materia laboral de Arizmendi, la doctora Marisa Simondegui y el doctor Fernando Bianchi, y de esta manera vamos a dar comienzo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Soy Fernando Bianchi, para los que no me conocen, soy asesor de Arizmendi ya hace varios años. Algunos, bueno, hablamos por teléfono, por mail, por distintos temas. Les pedimos que pongan en silencio todos los que tienen micrófono, así me pueden escuchar. Vamos a estar con la doctora Simondegui charlando un poquito, bueno, de todas estas novedades que ha traído el DNU y, bueno, todas las medidas cautelares que están ocurriendo. La idea en este espacio es tratar de entender qué está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar para tratar de tomar las mejores decisiones que podamos tener que afrontar en los próximos tiempos, que seguramente irán corriendo rápido. Así que, bueno, la idea principal es tener un conocimiento general de qué está pasando y qué tener en cuenta en este tiempo. El análisis nuestro va a ser técnico y profesional. Acá no hay ninguna idea partidaria ni política, así que, bueno, les pido también en esto de respetarnos y de cuidar el espacio, de tratar de abordar qué es lo que puede pasar y qué nos estamos encontrando en este momento con el DNU. Y, bueno, va a estar conmigo también la doctora Simondegui. No sé, Marina, si querés decir algo, y si no, arrancamos. Estás muteada, Mari, si estás hablando, no sé. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fer. Como saben algunos, soy también asesora del Departamento Laboral de Arizmendi. Y bueno, sí, es un tema bastante complicado, pero vamos a tratar de, explicar algunos de los contextos, o sea, conceptos en general. Bueno, empecemos. En la pantalla van a ver un título que es un DNU, y vamos a analizar un poquito muy rápidamente. Sabemos que no todos son abogados, son contadores, y a lo mejor no les interesa demasiado el contexto, pero para entender un poco qué es lo que nos podemos encontrar con este DNU, qué es lo que puede llegar a pasar en la justicia. Y, bueno, Marina después les va a contar un poco lo que está subsistente luego de las medidas cautelares. ¿Qué es un DNU? Para explicarlo claramente, es una herramienta que le da la Constitución al presidente, mediante el cual puede darse ciertas atribuciones legislativas en circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento normal para la sanción de las leyes que está previsto en la Constitución. Entonces, esta herramienta, que es el DNU, como bien dice la palabra, DNU es Decreto de Necesidad y Urgencia, está previsto para situaciones excepcionales que requieran necesariamente una urgencia, o que no se puede esperar el trámite legislativo, porque necesitan de una resolución más expedita que a lo mejor el tiempo que pueda llevar un debate legislativo, que sabemos que puede demorar bastante tiempo. Entonces, frente a este tipo de situaciones, la Constitución Nacional ha previsto la posibilidad de esta herramienta, que lógicamente es excepcional y que no puede tocar temas que afecten a materia penal, tributaria, electoral y sobre partidos políticos. Con lo cual, bueno, esta herramienta, como les decía, es excepcional. Frente al dictado de un DNU, el jefe de gabinete tiene que comunicar al Congreso que se ha dictado un decreto de necesidad y urgencia, el cual tiene que estar firmado por el presidente, el jefe de gabinete y todos los ministros, necesariamente para que tenga validez. El jefe de gabinete le comunica al Congreso, el Congreso debe corroborar que se dé cumplimiento a lo que establece la Constitución, y se forma una comisión bicameral formada por miembros de ambas cámaras, 8 diputados y 8 senadores, que están establecida esta bicameral en base a la proporcionalidad que tiene cada partido político dentro de cada cuerpo, y esa bicameral va a dar
dictamen después al pleno de cada una de las salas, de las cámaras, perdón, que será la que termine aprobando o rechazando el DNU. O sea que a partir del dictado del DNU, el jefe de gabinete y el Poder Ejecutivo tienen 10 días para elevar esto a la bicameral, formar la bicameral. En este caso, como hay cambio de gobierno y se da justo esta situación de que hay receso, bueno, se ha demorado más de los plazos normales. En otro momento del año, donde ya estuviera conformada la bicameral, en 10 días se traslada a la bicameral y en 10 días se emite un dictamen de la bicameral para que automáticamente cada una de las cámaras del Congreso se encuentre habilitada para resolver esta situación. Yo les voy a leer un pedacito del artículo 99 de la Constitución para que entiendan bueno, un poco qué es lo que requiere el DNU, lo que va a fijar dentro de las atribuciones del presidente en el inciso tercero del artículo 99 es que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes y no se trata en normas que regulen materia tributaria, electoral, del régimen de partidos políticos o penal, podrá dictar decreto por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente dentro de 10 días someterá la medida a la consideración de la comisión bicameral, cuya composición deberá respetar las proporciones de representación política de las cámaras y esta comisión elevará su despacho en el plazo de 10 días a las cámaras para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Continúo un poco más, pero bueno, esto es para tener una idea de cómo funciona esto. Con lo cual, el DNU, para que proceda a partir de la publicación en el boletín oficial, en este caso el DNU no tenía una fecha de entrada en vigencia, con lo cual a partir del octavo día posterior a su publicación en el boletín oficial, entró a regir y hasta tanto el Congreso no lo rechace, el DNU va a seguir vigente. Para rechazarlo, el Congreso debería rechazarlo por ambas cámaras. Si alguna de las cámaras lo aprueba, o ambas se abstienen y no dicen nada, bueno, el DNU entraría en vigencia. Pero necesariamente para que pierda vigencia tiene que ser rechazado por ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores. Los DNU tienen mucha historia en Argentina, si bien los introduce la Constitución del 94, anteriormente tenemos varios antecedentes, ya los gobiernos militares con los famosos decretos ley han tenido esta especie de suertes de DNU, y también, bueno, hay antecedentes, Alfonsín en el 85 emite el DNU con el plan austral, por el cual se cambia el peso argentino por el austral y que se introduce a través de un DNU, y después Menem también va a introducir varios DNU, hasta que la Corte con el fallo Peralta va a decir, bueno, habilita la posibilidad de este tipo de decretos de parte del Poder Ejecutivo, pero cuando se den estas situaciones excepcionales que mencionábamos antes y que tenían que ser después convalidadas por el Congreso, lo que posteriormente es tratado con la Constitución del 94 y se introduce este artículo 99, inciso tercero, que es el que les leía anteriormente. Entre el 90 y el 94, bueno, se fue rigiendo de esta manera. A partir del 94 con la Constitución se empieza a seguir este criterio, pero no había un control o una normativa que reglamente esto hasta el 2006, que sale la ley 26.122, la cual fija todo el procedimiento de aprobación que les mencionaba antes. O sea, el DNU tiene que ser comunicado a la comisión bicameral, la comisión bicameral tiene 10 días el Poder Ejecutivo para enviarlo a la bicameral dentro de los 10 días tiene que emitir su decisión y después, bueno, cada una de las cámaras verá la aprobación o el rechazo del decreto. Con lo cual, bueno, básicamente este es el procedimiento que tiene o que tendría que seguir. En este momento nos encontramos en una situación particular porque normalmente saben que el Congreso entre diciembre y marzo no trabaja, entonces, bueno, se han convocado
se han convocado a extraordinarias y bueno, habrá que formar la comisión bicameral. La del Senado estaría conformada, falta la de diputados al parecer, pero bueno, una vez que esté eso terminado, se tratará el tema del DNU. Mientras tanto, el DNU se mantendría vigente hasta que el Congreso lo apruebe o lo rechace, ¿no? Pasamos a la filmina siguiente, Patri, si se puede. ¿Qué temas abarca el DNU? Pasemos a la siguiente también, por favor. El DNU cuenta con 16 títulos. De esos 16 títulos, solamente el título cuarto, que es denominado del trabajo, es el que ha sido suspendido por las medidas precautorias. Los 16 títulos que trata el DNU, que tiene además 366 artículos, bueno, lleva por títulos base para la reconstrucción de la economía argentina, desregulación económica, reforma del Estado, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, salud, comunicación, ley de deportes, ley general de sociedades, turismo y automotor. O sea, tiene un espectro amplio de modificaciones y de normas que no solamente tienen que ver con lo laboral, sino bueno, también con varios ámbitos, lo cual no se ha visto en DNUs anteriores, con una tan amplia gama de temas que tocaban y de distintos sectores. En general, el DNU tiene una finalidad de que es para cubrir una situación o una emergencia o una necesidad urgente que tiene que ser resuelta sin esperar el plazo o sin poder esperar los tiempos que pueda llevar el Congreso en tratarlos, sino que tiene que tener cierta urgencia y tiene que tener cierta temporalidad. En el DNU se tiene que fijar una temporalidad de esa medida. En principio, por lo menos, eso es un criterio de alguno de los fallos de la Corte para considerarlo, si bien no lo aclara expresamente la 2622. Con lo cual, ahí es donde está un poco la discusión, si se dan en estas medidas que se está tomando dentro del DNU, esta excepcionalidad que requiere la Constitución o no. Y bueno, ahí es lo que estarán evaluando, bueno, tanto diputados, senadores, a ver si aprueban o no, como así también la justicia con los amparos que se han dispuesto, porque les reitero, o sea, no hay solo temas laborales o de salud, sino también hay temas varios, como la derogación de la ley de alquileres, abastecimientos, góndolas, bueno, el observatorio de precios, la promoción industrial. Hay una serie amplia de temas que están siendo afectados en alguna medida por el DNU, y eso es lo que evaluará la justicia. Seguimos con la que sí, estoy tratando de acelerar, así no los aburro con este tema, y Marina les cuenta un poco qué es lo que sigue. Medidas cautelares sobre el decreto y sus efectos. En este momento, por lo que se ha dado a trascender, hay cerca de 50 distintas acciones contra el DNU presentadas por distintos sectores, cámaras, organizaciones y también particulares. En general, la mayoría son acciones de amparo con medidas precautorias para suspender la aplicación del DNU y plantear la inconstitucionalidad de También hay algunas acciones para acciones declarativas de inconstitucionalidad, las cuales la mayoría están presentadas dentro del fuero contencioso administrativo, y bueno, hay algunas que se han presentado en el fuero laboral, y una, la de la provincia de La Rioja, que se ha presentado directamente en la Corte. Con lo cual está repartido y hay distintos fueros que están interviniendo con el tratamiento de las acciones presentadas contra el DNU. Por el momento, las únicas medidas cautelares que han prosperado son 3, y las 3 se han dictado dentro del Fuero del Trabajo, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La primera de ellas fue una acción iniciada por la CGT, que en primera instancia le rechazaron la medida cautelar, apelaron
y bueno, el mismo día que llegó a la sala quinta, resolvieron hacer lugar a la medida cautelar. Después se aprueba también otra medida cautelar de la CTA, y la última que se ha trabado es una medida cautelar de FUBA, de la Federación de Viajantes de Comercio, respecto a todas las medidas cautelares, suspenden la aplicación del título cuarto. Vieron que antes les mostraba los 16 títulos que tiene el decreto. De esos 16, el único que está suspendido en este momento es el título cuarto. El resto de los títulos del decreto están vigentes hasta tanto no haya alguna sentencia judicial que diga lo contrario, o que la Cámara Nacional, perdón, que el Congreso rechace el DNU. De lo contrario, el resto, los otros 15 títulos del decreto están plenamente vigentes y se pueden aplicar. Por el momento, lo único suspendido es el título cuarto, que es el del trabajo. ¿Qué trata este título cuarto? Bueno, los cambios específicos en materias laborales, lo que era la no retención de aportes sindicales cuando el trabajador no quisiera que se le retenga, los cambios en la indemnización por antigüedad, la ampliación del periodo de prueba, en vez de 3 meses, de pasarlo a 8 meses. Bueno, todos esos cambios que son los que habitualmente más nos están consultando, bueno, esos cambios previstos en este título cuarto estarían suspendidos su aplicación hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. El gobierno ha apelado estas medidas cautelares, bueno, esto irá a la Corte. Entendemos que el efecto de la apelación va a ser devolutivo, no suspensivo, con lo cual la medida cautelar que suspende la aplicación de este título cuarto se mantendría hasta tanto la Corte resuelva. El tema acá es que las acciones que se han presentado en la Corte en este momento no han habilitado la feria, y la Corte ha dicho que lo va a resolver recién una vez finalizada la feria. O sea, a partir del 1 de febrero recién estaría en condiciones de empezar a tratar todas las medidas que lleguen las apelaciones que puedan llegar a la Corte. Con lo cual nos vamos a encontrar de que las apelaciones probablemente recién empiecen a ser resueltas del Estado a partir de febrero. Habrá que ver el motivo por el cual la Corte no va a dar tratamiento hasta la finalización de la feria. Probablemente, supongo yo, es una opinión personal, la Corte estará esperando a ver qué resuelve el Congreso, a ver si aprueba o no el DNU, antes de dar un dictamen sobre todas estas medidas que están llegando. Habrá que ver cómo sigue todo, pero en principio la situación sería así, salvo que la defensa del Poder Ejecutivo, o sea, los abogados, tomen alguna otra estrategia, vean alguna otra forma, un persaltum, no sé, algo que suspenda la medida precautoria. Pero en principio, por el artículo 285 del Código Procesal, se entendería que no suspendería la apelación, la medida precautoria, hasta tanto se dicte sentencia en la Corte sobre el recurso presentado. Así que bueno, un poco eso es lo que está pasando en este momento. Nos encontramos con el DNU que está en vigencia, falta que lo refrende el Congreso, por supuesto, pero está en vigencia, salvo el título cuarto, que han prosperado estas 3 medidas cautelares, que las 3, reitero, tramitan en el fuero del trabajo. Las que están en el contencioso administrativo todavía no se ha resuelto aprobar medidas precautorias. Sí se ha habilitado la feria en algunos casos. La estrategia del gobierno es aparentemente es tratar de que todos los expedientes que se presenten por este tema tramiten todos en el fuero contencioso administrativo, y bueno, ahí se verá qué pasa con el fuero contencioso administrativo. En principio, el fuero contencioso administrativo no ha habilitado la inclusión de todos en un solo expediente, porque ha entendido, el juez que le tocó intervenir, ha entendido que los interesados tienen distintos intereses, vamos a decir, por los cuales han presentado acciones de amparo, porque hay acciones de amparo, sí, generales sobre el DNU, pero hay acciones de amparo puntuales, como de algún particular que inicia una acción de amparo cuestionando la aplicación del DNU respecto del artículo 273
que habla sobre el tema de las obras sociales y la actualización de las tarifas por edad. Bueno, hay un amparo particular sobre eso, pero bueno, en principio la intención aparentemente sería que todos aquellos que representen al conjunto de personas, o la intención por lo menos del gobierno, es tratar de unificarlas en un solo expediente a fin de no tener que andar respondiendo tanta cantidad de demandas, y que al haber tantos jueces interviniendo es más probable que hayan sentencias distintas entre una sala, un fuero y otro. Entonces, lo que se está tratando de buscar, aparentemente la estrategia sería eso. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue. Así que bueno, judicialmente, y es la parte que yo les iba a contar, está pasando esto. Habrá que ver cómo evolucionan todos estos expedientes, cómo van funcionando también las medidas de apelación que va a ir oponiendo el Congreso, y después lo que trate la Corte. Pero, mientras tanto, todos los demás títulos que fija el decreto se encuentran plenamente vigentes, se pueden aplicar. Y bueno, Marina ahora nos va a contar un poco de dentro del ámbito laboral, la parte que se ve más afectada, que es el tema de las obras sociales, que eso estaría habilitado, y el resto de la parte laboral, como les decía recién, en principio, por las medidas cautelares estaría suspendida su aplicación. Así que, bueno, si querés pasar a la filmina siguiente, yo no me acuerdo, bueno, que se encuentra suspendido ya está, así que podemos seguir con vos, Mari, si te parece. Yo me muteo y cualquier cosa me decís. Bueno, gracias, Fer. No, de nada. Bueno, después de este análisis que hizo Fer, nosotros ahora yo les voy a hablar sobre la parte del decreto, una de las cuales sí está vigente, que son respecto de materia de salud. Sobre salud hay varias cuestiones que trata el decreto. Preferentemente lo que nos interesa, que afecta a lo que son las relaciones laborales, son los cambios introducidos en la ley 23660, que regula el régimen de obras sociales, la ley 23661, que regula el Sistema Nacional de Seguro de Salud, y el decreto 504 del año 98, que reglamenta el ejercicio de la opción de cambio a obra social. Estos son aspectos que son importantes en lo que es el desarrollo mismo del contrato de trabajo, por la obligación que tiene el empleador de otorgar una cobertura de salud, y a su vez por parte de cada uno de los integrantes del contrato de trabajo ingresar los aportes y contribuciones. En materia de Patrick, ¿podés pasarle la filmina? Gracias. En materia de obras sociales se modifican varios artículos, o sea, todas estas modificaciones en materia de salud están en el título 11, ¿sí? En los capítulos 3, 4 y 8 del decreto, y en lo que es, o respecto de la ley 23660, se modifican una gran cantidad de artículos. Básicamente es para un ordenamiento de la ley, cuestiones que habían quedado desactualizadas en cuanto a la autoridad de aplicación, de acuerdo a algunas expresiones, ¿sí? Y demás. Pero básicamente los cambios importantes estarían resumidos en algunos artículos. Entre ellos podemos mencionar el artículo 270 del decreto, modifica el artículo 1 de la ley 23660, y lo que hace es incluir dentro del régimen nacional de obras sociales a las empresas de medicina prepaga. Es decir, dentro del listado de obras sociales que quedan encuadradas bajo este régimen, se incluye a estas empresas del sector privado, de manera que comienzan a tener el carácter de agentes de seguro de salud, ¿sí? No se les modifica su carácter de entidad privada, porque siguen siendo reguladas por la ley 26.182, sino que se las incluye dentro de lo que es el Sistema Nacional de Seguro de Salud.
Por otro lado, el artículo 2 lo que hace es adecuar el funcionamiento de las entidades de salud, porque al incluir a las empresas de medicina prepaga, cambia la denominación de obras sociales, ¿sí?, comprendidas en la ley, a entidades previstas en el artículo 1 de la ley 23660, ¿sí?, al englobar a estas empresas de carácter privado. Entonces, el artículo 2 lo que hace es adecuar el funcionamiento de todas estas entidades, estableciendo que las obras sociales van a funcionar como entidades de derecho público no estatal, que van a tener su propia organización. Por otro lado, el artículo 3, Patri, ¿me avanzás? El artículo 3 hace esto que les decía, o sea, reemplaza en todo el texto de la ley el vocablo de obras sociales por entidades del artículo primero, ¿sí? Unifica a todos los agentes de salud bajo esta denominación de entidades. A su vez, el artículo 4 reemplaza a la Administración Nacional de Seguro de Salud por la Superintendencia de Servicios de Salud como la autoridad de aplicación, ¿sí?, autoridad que ya viene ejerciendo el control y la supervisión del funcionamiento de estas entidades. Por otro lado, también se deroga el artículo 5 de la ley. Esta disposición lo que establecía es la obligación de los agentes de salud de derivar un porcentaje de sus recursos al Fondo Solidario de Redistribución para el mantenimiento de las prestaciones que deben ser otorgadas a los distintos beneficiarios. Por otro lado, el artículo 8, ¿sí?, de la ley relativo, esa que menciona cuáles son los sujetos que tienen carácter de beneficiarios titular de estos agentes de salud, resume en tres sujetos: trabajadores en relación de dependencia, ya sea ámbito público o ámbito privado, los jubilados y pensionados nacionales, y por el otro lado, los beneficiarios de prestaciones no contributivas. En realidad lo que hace básicamente es ordenar, ¿sí?, la mención de los beneficiarios y eliminar toda referencia a lo que es la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a empresas del Estado, ¿sí?, todas referencias que, por ejemplo, en el caso de Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, son vocablos que ya no están, no se aplican, no se utilizan en base a la organización, y después lo que hace entonces es básicamente sintetizar el conjunto de beneficiarios. Por otro lado tenemos el artículo 10. Este artículo de la ley lo que hace es detalla una serie de situaciones en los cuales la ley tiene la obligación de mantener la cobertura del trabajador a pesar de no encontrar vigente el contrato de trabajo y a su vez el trabajador no percibir remuneración. Por ejemplo, uno de los casos es cuando se extingue la relación laboral, la cobertura se mantiene durante un plazo de 3 meses. Dentro de este listado, el decreto elimina el inciso F, que se refiere a aquellas personas que tenían que prestar servicio militar, ¿sí? Simplemente se elimina esta situación, ¿sí?, porque se entiende que está en desuso, ¿sí?, su inclusión en el texto de la ley. Y a su vez ratifica en el caso de los trabajadores que están contratados por temporada, ¿sí?, esa posibilidad que tienen durante los periodos de receso donde el contrato queda suspendido, la posibilidad de mantener su cobertura de salud asumiendo el costo del ingreso del aporte y la contribución, ¿sí?, para poder seguir con esa cobertura médica. A continuación del artículo 19 se incorpora un artículo 19 bis,
¿sí? El artículo 19 es el que estructura, ¿sí?, la distribución de la derivación entre obras sociales y Fondo Solidario de Redistribución, entre, dependiendo de la remuneración imponible y el tipo de obra social, ya sea una obra social sindical o de dirección. El artículo 19 bis lo que establece es la obligación, ¿sí?, de depositar a favor del Fondo Solidario de Redistribución un 20% cuando estos agentes de salud reciben aportes adicionales. Este aspecto, y hay algunos otros que requieren después de una reglamentación por parte, sí, de la Superintendencia de Servicios de Salud para determinar la forma en que se van a llevar a la práctica. Después, el artículo 23, como último aspecto importante de las modificaciones que se introducen a la ley, establece que el ingreso de los aportes y contribuciones se van a ser depositados o deben ser depositados en instituciones bancarias. Elimina, ¿sí?, la indicación de que estas entidades bancarias sean oficiales, ya sean nacionales, provinciales o municipales. En general, dice que tienen que ser instituciones bancarias. Otra modificación que introduce el decreto en materia de salud es respecto de la ley 23.661. Sobre este aspecto, lo que se hace es una organización en base a la inclusión de las empresas de medicina prepaga al sistema o al régimen nacional de obras sociales. De esa manera se adecúa toda la normativa, ¿sí?, en función de la incorporación de estas empresas, ¿sí?, otorgándoles los derechos relativos a emergentes de la ley 23.661, como así también las obligaciones a su cargo. Fundamentalmente el tema de registrarse en el registro que crea la Superintendencia de Servicios de Salud, presentar la documentación ante este organismo, ¿sí?, al igual que el resto de las instituciones de obra social. Y por último, uno de los aspectos, podríamos decir, más importantes en materia de salud que influyen respecto del contrato de trabajo es la modificación sobre la reglamentación del ejercicio de la opción de cambio de obra social. De esta manera, el decreto, a través de los artículos 311 y 312, modifica dos artículos del decreto 504 del año 98, ¿sí? Esta modificación que se hace está vinculada con una modificación anterior, que era aquella que había establecido el decreto 438 del 2021, que también había hecho un cambio respecto al ejercicio de la opción de cambio y había establecido la obligación como una disposición de que el trabajador desde el inicio de la relación laboral tenía que estar encuadrado en la obra social de la actividad, ¿sí?, y a su vez permanecer en esta durante un plazo de un año. El decreto, a través de la modificación que le hace el artículo 13, dispone, Patri, perdón, ¿me cambiarías la fila, por favor? Gracias. Lo que hace es que, digamos, más allá, o sea, en reemplazo de lo que había dispuesto este decreto, se prevé que desde el inicio de la relación laboral los trabajadores pueden ejercer un cambio de obra social. Es decir,
Desde el mismo inicio, el trabajador no tiene la obligación de estar encuadrado en la obra social de la actividad, ¿sí? La que esté vinculada, por ejemplo, al convenio colectivo aplicable, sino que puede ejercer la elección automáticamente. A su vez, otro cambio que se establece es respecto de la permanencia, antes en forma previa a ejercer un cambio de obra social. Es decir, cuando yo ejercí un cambio de obra social, el decreto a través de esta modificación determina que tengo que permanecer el tiempo mínimo que fija la autoridad de aplicación, pero que no podrá ser superior a un año, ¿sí? Este tiempo mínimo todavía no está determinado, si esto va a tener que ser reglamentado por la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, pero acá hay un cambio en relación a lo que me establecía el decreto 438, cuando indicaba que tenía que estar un año, o sea, tener un año de permanencia en esa obra social de la actividad. Así que esto es un cambio que de alguna manera deja sin efecto, ¿sí? Ese cambio, esa modificación que había hecho el decreto 438. Bueno, estos son los principales aspectos. Acá creo que lo importante, más allá de digamos, este aspecto sobre el ejercicio de la opción de cambio, una novedad importante fue la introducción o la incorporación de las empresas de medicina prepaga dentro del régimen nacional de obras sociales. Entonces, esto hace también que un trabajador pueda elegir como cobertura en el marco de la relación laboral a una de estas empresas sin necesidad de hacer una derivación de aportes. Así que, bueno, básicamente eso es lo que nos va a ir afectando. Estos son todos aspectos que están vigentes, así que se van a ir, van a tener implicancia en lo que es las distintas relaciones laborales. Bueno, a modo de, ¿querés pasar, Patria, a la siguiente? A modo de conclusión, creo que me parece que es importante que, bueno, vayamos analizando el decreto. Hay que pensar que el decreto, para ser rechazado, tiene que tener rechazo de ambas cámaras, con lo cual, bueno, habrá que ver la fuerza política que vaya a tener el gobierno. Es la primera experiencia que vamos a tener todos, a ver, bueno, de la posibilidad de negociación que tiene el gobierno o no dentro del ámbito legislativo en el Congreso, así que, bueno, será la primera experiencia para considerar. Y por las dudas, bueno, tener que estar preparados para todo lo que se viene. Bueno, nosotros en las redes, en los infos que enviamos diariamente y demás, hemos ido haciendo bastantes análisis sobre el DNU y las partes principales. Hay varios videos y trabajos que los tenemos frenados un poco por la medida cautelar para no confundirlos, pero bueno, para ir analizándolo y mirando el decreto, más allá de lo que pueda estar pasando en una instancia judicial, porque después esto tiene que ser resuelto por la Corte y habrá que ver qué decisión toma la Corte, pero normalmente los fallos de la Corte suelen demorarse en el tiempo, con lo cual la medida principal es ver qué pasa en el Congreso, y de acuerdo a lo que pase en el Congreso, bueno, entrará en aplicación el decreto. No sé, Mari, si querés hacer algún cierre, alguna conclusión, y hacemos algunas preguntas, un ratito de preguntas, a ver si a alguno les queda dudas. No, básicamente, bueno, estar atentos a qué pueda llegar a pasar, básicamente, o en especial respecto de esta parte que hace a la parte laboral, ¿no? La parte del resto, tener en cuenta que en principio estaría vigente. Sí. Bueno, no sé, sí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Abajo, en el Meet, abajo tienen un signo, como dice ahí en la pantalla, que es un triángulo, un cuadrado y un círculo, que ahí pueden ingresar y hacer preguntas. Así que, bueno, si alguno quiere hacer preguntas, puede ingresarla por esa vía y vamos a tratar de responderlas.
Yo mientras tanto en el chat había visto algunas Algunas, sí. de obra social que, bueno, Sí. la voy respondiendo por esa vía. La obra social que le corresponde al convenio puede optar por una nueva obra social. Bueno, Marina ya lo explicó recién, en que al momento del ingreso el trabajador podría optar por la obra social que quiera, no debería ya permanecer un año en la obra social de la actividad como había previsto el decreto 438 del 2021. Lógicamente todo esto tiene que tener alguna reglamentación, pero bueno, en principio el trabajador desde el inicio podría ejercer una opción de cambio, más o menos como está el procedimiento antes del Anterior. decreto 438. Antes uno se daba de alta con la obra social de la actividad y a partir del tercer mes hacía el ejercicio de la opción de cambio y por un año se mantendría. Ahora no habría que esperar a los 3 meses. Desde el inicio yo podría optar por una obra social determinada y bueno, se derivarán los aportes a esa obra social sin tener que esperar un año antes de poder elegir. Esto sobre todo beneficia a aquellas personas que tienen patologías graves o hijos con discapacidad, en donde el cambiar de una obra social les traía un dolor de cabeza importante, Sí. porque son cambios de médicos, cambios bueno, medicamentos, de procedimientos, de requerimientos que tiene cada obra social, y evidentemente facilitaría esta situación. Sí, o incluso lugares donde por ahí la obra social de la actividad no tiene cobertura. Eso también generaba grandes inconvenientes. Sí. Una duda que está surgiendo mucho ahí, que estaba viendo, es respecto del tema de la cuota sindical. Como Sí, les dije recién, el capítulo del trabajo, donde trata específicamente el tema de la cuota sindical, está suspendido, con lo cual momentáneamente hay que seguir reteniendo a los trabajadores la cuota solidaria. La cuota de afiliación, no había dudas que había que retenerla, porque el trabajador había manifestado una voluntad de la retención al afiliarse al sindicato, pero la cuota solidaria, como estaba redactado, como está redactado el artículo 132 modificado por el DNU, de la Ley de Contrato de Trabajo, para poder hacer esa retención, el trabajador debería manifestar su voluntad para que se le retenga. Como en este momento está suspendido el decreto, bueno, directamente eso no se aplica y hay que retenerle igual. Si el decreto terminara siendo aprobado, fuera rechazada la medida cautelar, ahí en ese caso, bueno, pasaría esta situación en donde ya las cuotas solidarias yo no las tengo que retener, salvo que expresamente el trabajador me haya pedido que le retenga la cuota solidaria. Si no, de lo contrario, solamente retendría la cuota de afiliación. acá también hay una consultita que hablan sobre si un trabajador optara por una empresa de medicina prepaga, cómo se le da la alta en AFIP. Bueno, ahí entiendo que la superintendencia tiene que implementar nuevos códigos, ¿sí? O reorganizar de manera de que yo cuando le dé el alta pueda indicar ese código como utilizo hoy para las obras sociales sindicales y demás. ¿Sí? Así Sí, que eso, debería haber una reglamentación, como dijiste claro. recién, porque hoy por Ujú. hoy en el aplicativo no aparecen las No, prepagas, salvo OSDE, que reviste el carácter de obra social y prepaga. Después claro. el resto no aparecen, con lo cual, bueno, todo esto debería ser reglamentado por AFIP, y habrá que ver, perdón, por AFIP no, por la Superintendencia de Salud, Sí, que termina delegando el organismo que va a reglamentar toda esta situación, y claro. habrá que ver qué pasa también con los rangos, me parece, Mari, porque hoy por hoy ustedes vieron que tenemos obras sociales de Ah, dirección y sí, obras sociales sindicales. Entonces va a haber que ver si la superintendencia elimina esos rangos y cada uno puede derivar a la que quiera, o sea, la prepaga, obras sociales de dirección o sindicales, o se va a mantener estos dos estándares donde uno va a poder optar por cualquiera de las obras sociales sindicales desde el inicio de la relación laboral, si estoy dentro de convenio, y si estoy fuera de convenio, ujú, por cualquiera de las obras sociales de dirección, claro. donde posiblemente vayan a estar las prepagas, o bueno, como decía recién, eliminen estos dos rangos y cada uno elige la que quiere, si vamos a hablar de libertad de Sí, elección, ¿no? Habrá que ver esto también sí, cómo lo en la plantea la reglamentación, cómo lo superintendencia. reglamentan. Sí, sí, tal cual. Sí, Tal cual. porque el tema es si le está abriendo a todos los trabajadores la opción de elegir una prepaga, es como que de alguna manera por ahí rompería con ese esquema entre sindical y obra social de dirección, pero bueno, veremos cómo se resuelve.
Ahí vi algo del formulario Sí, 503, el de jerarquización. sí. Si por el momento se mantendría el formulario 503, si vos tenés un Ujú, trabajador que está dentro de convenio y lo pasas afuera de convenio, va a haber que seguir presentando el formulario, porque todo esto no ha sido modificado. Habrá que ver si la reglamentación posterior elimina todo este tipo de trámites y claro. eliminan los rangos, pero si no, de lo contrario, bueno, habrá que seguir haciendo la presentación del 5.3 y demás para los cambios o la jerarquización o los cambios de obra social. Habrá que ir haciéndolos como se viene haciendo hasta ahora, ingresando los trabajadores convencionados en la página de la Superintendencia de Salud. Y ahí ejercer la opción de cambio o en ANSES, todo eso seguramente una vez que esté vigente el Congreso, perdón, que esté vigente el decreto, entiendo yo que estará sacando la superintendencia la reglamentación correspondiente. Sí. Esto, en principio, había otra pregunta que decía si esto se aplicaba desde el ingreso de las relaciones laborales o para las que ya vienen. En principio, una vez que entra en vigencia el decreto, se aplican a todas, no Para todas. necesariamente a los que ingresan. Sí, lo que puede pasar, me parece, es que si vos tenés a alguien que está con con el ejercicio de una opción de cambio de obra social, vieron que cuando uno ejerce la opción de cambio, la normativa está diciendo que hay que permanecer un año en esa obra social. Entonces, si yo hice un ejercicio de opción de cambio de obra social dentro del último año, lo más probable es que no pueda ahora cambiar de obra social porque hice un ejercicio dentro del último año. Ahora, vencido el año ese, puedo optar por la obra social que quiera. Ujú. Este, Sí, o sea, se aplicaría en general para todas las relaciones laborales. sí, ahí no llegué a leer, pasaron rápido las preguntas, no llegué a leerlas. No sé, acá. Mm. Hacer opción de cambio. Acá hay una consulta que dice qué pasa con quienes derivan aportes, pasan a ser afiliados directos, y ahí habría que ver cómo estructuran cuando se cambien códigos o se organiza ese tema, porque ahí es muy probable que se asigne directamente y ya no se tenga que, o sea, que se aporte directamente a la prepaga sin esa derivación, pero para eso es necesaria toda Sí, la la organización. reglamentación que aclare cómo van a Exacto, mantenerse las estructuras, si van a seguir así diferenciadas o no. Y bueno, que los ejercicios y los trámites, si se van a mantener de la misma manera o no, o se van a presentar exacto. de otra forma. Todo eso debería ser reglamentado Ujú. por la superintendencia. Sí, después acá, con respecto a la liquidación de obra social, es lo mismo. Bueno, yo creo que en general todas las consultas que veo son, o más o menos ya las hemos respondido, y varias que se reiteran por el mismo tipo de consultas. Así que bueno, para ir cerrando, agradecerles a todos la participación. Acá, nos pasa Patri. Este, Recordar que, bueno, aquellos que no son suscriptores pueden suscribirse en Arismendi. No solo asesoramos en materia del DNU, sino también, bueno, todo lo que tiene que ver con legislación laboral, impositiva, agraria. Vamos actualizando periódicamente, bueno, todo lo que tiene que ver con la normativa, las novedades.
se hacen consultas sin límite, tanto telefónicas como mail, pueden llamar y consultar las veces que necesiten. Y en este momento hay 30% de descuento o 12 meses de suscripción más 3 gratis, o sea, hay 3 que están extras. Así que bueno, aprovechen los que no son suscriptores y bueno, pueden hablar con nosotros las veces que necesiten. No sé si lo hice bien, Patricia, pero bueno, gracias a vos Excelente. Promoción del... por todo. Gracias, Fer. No, por favor. Gracias, Mari. Y bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos por participar de esto. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Que hasta tengan un luego. buen día.